Bienvenidos sean todos a su canal Genoma y Ciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En este encuentro vamos a abordar los llamados polimorfismos cromosómicos y las técnicas de citogenética molecular en división celular. Y habíamos iniciado con una situación polémica, una pareja que asiste a la consulta de genética. Mario está preocupado porque su presunta hija no se parece fenotípicamente a él. La esposa aboga de que sí es su hija. Se le realiza un estudio cromosómico a la pareja y a la niña. La madre presenta un polimorfismo que consiste en un aumento de los satélites de ambos cromosomas 22 y sin embargo el padre presenta un cromosoma Y muy grande debido al aumento de su región heterocromática. La niña cromosómicamente es 46XX, 22S+, 22S+. Usted pudiera esclarecer esta situación con los conocimientos adquiridos hasta el momento, relacionados con las leyes de Mendel, con la meiosis, con la teoría cromosómica de la herencia. Todos sabemos que es una situación o es un caso de paternidad dudosa, es un caso de medicina legal y todos sabemos que existen todo un conjunto de técnicas moleculares que ha permitido un desarrollo de la llamada genética forense molecular para la identificación de presuntos padres. Primeramente se realizaban estos estudios con los grupos sanguíneos, con la herencia de los grupos sanguíneos. Posteriormente, en este contexto, se realizan con polimorfismo a nivel de DNA llamados short tandem repeat, o sea, los llamados microsatélites. Sin embargo, los estudios cromosómicos pueden dar alguna evidencia, porque los polimorfismos cromosómicos que vamos a estudiar, que no son más que variantes cromosómicas normales, se pueden heredar de padres a hijos. Y la identificación de algún polimorfismo cromosómico nos puede dar pista de quién puede ser su padre. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer. Acompáñenme, vamos a darle solución a este problema. No se vaya. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. Abordaremos entonces el siguiente sumario: concepto de polimorfismo cromosómico, como punto 2, tipos de polimorfismos cromosómicos, como punto número 3, la citogenética molecular en mitosis, y como punto número 4, tipos de estudios de citogenética molecular. Habíamos abordado en conferencias anteriores la estructura de los cromosomas. Estudiamos la técnica para la obtención de los cromosomas para estudiar a través de un microscopio óptico la estructura y el número de los cromosomas para poder identificar aberraciones cromosómicas, alteraciones cromosómicas que pueden estar acompañando a los cromosomas. Luego estudiamos la estructura de un cromosoma. Y bueno, hoy vamos a estudiar en este encuentro los polimorfismos cromosómicos, o sea, variantes morfológicas que presentan los cromosomas que no constituyen aberraciones cromosómicas. ¿Cuál es el concepto entonces de polimorfismo cromosómico? Son variantes cromosómicas normales con una frecuencia relativa mayor de 1% en la población general, que se encuentran ubicadas en segmentos específicos de los cromosomas. Pueden comprometer tanto la heterocromatina constitutiva como los satélites, en el caso de la heterocromatina constitutiva de los cromosomas 1, 3, 9, 16 y Y, así como también comprometer los brazos cortos y los satélites de los cromosomas agrocéntricos 13, 14, 15, 21 y 22. Recordar de encuentros anteriores que existen cromosomas que cuentan con una heterocromatina constitutiva que se encuentra a ambos lados del centrómero o por debajo del centrómero. Y ahí está el 1, el 3, el 9, el 16 y el Y. Comenzamos con un tipo de polimorfismo muy frecuente que es la heterocromatina del brazo largo aumentado. En este caso, normalmente
usted puede tener una longitud de un cromosoma 1 normal. Pero durante un estudio cromosómico, si observamos un brazo largo muy prolongado, eso no quiere decir de que existe una duplicación, sino que hay un aumento de la región heterocromática, un aumento a expensas de esa región heterocromática. ¿Y cómo se designa? Como QH+. Q, brazo largo, H de heterocromatina y más como aumento de la región heterocromática constitutiva del brazo largo, del cromosoma 1 o del cromosoma 3 o del cromosoma 9, 16 o Y. Este es un tipo de polimorfismo cromosómico que, repito, no constituye una aberración cromosómica. Otro tipo está considerado por los satélites aumentado de los cromosomas acrocéntricos y se designa como S+. Suele pasar que muchas veces, en ocasiones, los cromosomas acrocéntricos 13, 14, 15, 21 y 22 presentan unos tallos o pedúnculos alargados. Y estamos entonces ante la presencia de un polimorfismo cromosómico. Eso quiere decir aumento de los satélites del cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22. Repito, todas estas variantes cromosómicas que se consideran normales se encuentran en una frecuencia por encima de un 1% de la población. Y resulta muy curioso que a pesar de no considerarse una aberración cromosómica, se pueden considerar marcadores genéticos que se transmiten de una generación a otra. Y a pesar de que es decir, que su uso no es fundamental en las cuestiones de la paternidad dudosa, porque justamente en el contexto actual existen otras técnicas moleculares del tipo Short Tandem Repeat, STR o microsatélites, que son polimorfismos génicos altamente informativos, altamente frecuentes, muy específicos para cada persona, que gracias a estas herramientas de biología molecular podemos estudiar y podemos enfocar el tema de la paternidad dudosa como uno de los objetivos de la genética forense. Pero suele pasar, como en la situación problemática que le dejamos anteriormente y que iniciamos la conferencia recordando la misma, Mario está preocupado porque su presunta hija no se parece fenotípicamente a él. De manera de que lo más adecuado es que él tenga que asistir a una consulta de paternidad dudosa y por supuesto levante todo un proceso judicial a través de medicina legal y por supuesto la genética forense. Pero la citogenética puede ayudar, como también ayudó en su momento la herencia de los grupos sanguíneos. Que determinado grupo sanguíneo, bueno, perfectamente por el grupo sanguíneo podíamos determinar bien si realmente ese padre era o no. Pero también los polimorfismos cromosómicos también suelen considerarse marcadores genéticos. Porque resulta que si uno de los padres porta un polimorfismo cromosómico o ambos portan un polimorfismo cromosómico, este polimorfismo se tiene que heredar a través de las leyes de la herencia, tanto de la primera ley de Mendel como de la segunda ley de Mendel, o sea, cumplirse con la llamada teoría cromosómica de la herencia, porque de la misma manera que se segregan los genes a gametos, se segregan los cromosomas a gametos. Y si estos cromosomas presentan una variante cromosómica normal o presentan un polimorfismo cromosómico, bueno, este polimorfismo se tiene que transmitir a la descendencia. Y este es el caso de la situación problemática que perfectamente se puede usar como una herramienta para ayudar a esta situación. En este caso, nosotros le realizamos un cariotipo al padre, a la madre y a la niña. Y vimos que el padre tiene un polimorfismo cromosómico, como suele observarse acá, que es un aumento de la región heterocromática del brazo largo del cromosoma Y. Sin embargo, la madre tiene un aumento de los satélites del cromosoma 22. O sea, ambos progenitores portan un polimorfismo cromosómico diferente.
cómo entonces poder realizar un cruzamiento utilizando las leyes de Mendel, utilizando la primera ley y la segunda ley de Mendel. Primeramente tenemos que escribir el posible genotipo de ambos padres. En el caso del padre es XY-QH+, porque tiene una región heterocromática aumentada del brazo largo del cromosoma Y. En el caso de su esposa es XX 22S+, 22S+. O sea, resulta que además de los cromosomas X que no presentan ningún polimorfismo, los cromosomas 22, en este caso de la esposa, los dos están portando satélites aumentados. Por supuesto, no señalamos los cromosomas 22 del padre porque supuestamente los cromosomas 22 están normales. Si no está declarado ahí es porque tienen unos satélites de longitud normal. Bueno, ya lo otro es recordando la primera ley de Mendel en el caso del padre y la segunda ley de Mendel. El padre va a aportar dos tipos de gametos, X y Y-QH+. Por supuesto, si somos consecuentes, entonces puede ser X 22 y Y-QH+, 22. Pero no vamos a representar en este caso el cromosoma 22 porque, vuelvo y repito, no tiene ninguna variante cromosómica. Sin embargo, la esposa, el 100% de los gametos van a ser X22S+, el 100%. Se pueden representar los 4 gametos, pero con un solo gameto que se represente es suficiente. De manera que se obtiene la siguiente descendencia: una hembra XX 22, 22S+. O sea que uno de los cromosomas 22 está recibiendo el satélite aumentado de la madre. Encontramos la otra hembra igual, XX 22, 22S+, el 22 del padre y el 22S+ de la madre. En el caso de los varones entonces es XY-QH+, 22S+. Es decir, ya el varón puede portar el satélite de la madre, bien, porque el 22 del padre está normal, pero efectivamente va a recibir el Y-QH+ del padre en este caso. O sea, es un varón, es XY-QH+, 22S+. Y encontramos otro varón que es XY-QH+, 22S+. ¿Cuál es la fórmula cromosómica, en este caso, de la hija? XX 22S+, 22S+. Entonces está aportando 2 cromosomas X con aumento de los satélites. Uno de ellos fue heredado de la madre y el otro debió haber sido heredado del padre, pero el padre no tiene un aumento de los satélites. Por tanto, puede hacer que el padre tenga razón de que no exista una similitud fenotípica de su hija con el padre. Y se está justificando precisamente con este hallazgo cromosómico, a no ser de que efectivamente pueden ocurrir interferencias biológicas que ya hemos estudiado, interferencias biológicas que vamos a profundizar en otros videos, en las que la hija puede heredar los 2 cromosomas 22S+ de la madre. O sea, hay un problema, en este caso de interferencia biológica no disyuncional, que no vamos a entrar en detalles, y que ese puede ser la justificación que efectivamente ese podría ser el padre. Pero de acuerdo a los conocimientos que nosotros tenemos de la genética clásica, de la llamada genética clásica, de la llamada genética mendeliana, supuestamente esa hija debió heredar un 22S+ del padre, pero el padre no tiene aumento de los satélites en el cromosoma 22. Este constituye un ejemplo de cómo nosotros podemos vincular las leyes de Mendel, la meiosis y la teoría cromosómica de la herencia en la segregación de los polimorfismos cromosómicos.
De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.